Hola, ¿qué tal? Bienvenida Jennifer Paniagua, ¿cómo estás? Bien, gracias. Chica viral. ¿Cómo te fue? ¿Cuándo fue que pusiste el tweet? ¿Ayer fue, no? Sí, ayer. Alarán, qué rápido se fue todo así Sí. al carajo. ¿Qué sentiste? Nervios, miedo. La verdad no esperaba que se fuera a hacer viral. Creí que solo iba a llegar como a un porcentaje de gente, la gente que había dado like a mi post anterior, pero se me fue de las manos. Sí, ¿verdad? Sí. Y contame cómo ha sido tu experiencia así en total. O sea, ¿a qué edad empezaste? Contanos tu historia. Bueno, yo empecé haciendo gimnasia. Fue algo como muy fortuito, podríamos decir. No era para nada buena. Me gustaba mucho, pero no era buena. Okay. Mi mamá me dijo un día, Jennifer, eres muy mala. La... Me dijo, Jennifer, eres muy mala, Qué tienes que buscar otro deporte, no eres Ajá. buena en esto. Y yo dije como, bueno, yo lloraba mucho, yo le decía, mami, no. Y ella me decía, sí, mija, es que de verdad no eres buena. Yo le decía, es que no voy a conseguir amigas en otro deporte. Y entonces ella habló con el director técnico de la Federación de Gimnasia en ese ¿Qué edad momento. tenías? Yo tenía 8. Sí, pues. Y entonces habló con él y le dijo como, mira, muchas gracias por todo el apoyo, pero pues me voy a llevar a Jennifer, Jennifer no es buena. Y él dijo como, mira, yo conozco a la entrenadora de nado sincronizado, porque así se llamaba en ese momento, y pues Jennifer cumple como con las aptitudes, ¿verdad? Además que es una persona delgada, alta, con brazos largos, piernas largas, es lo que se busca en el nado sincronizado. Entonces yo dije, bueno, está bien. Fui, hice la prueba y mi entrenadora me dijo inmediatamente, se queda. Y empecé a entrenar, creo que a la semana siguiente, y así comencé como en el mundo del nado sincronizado. Tuve la fortuna, digamos, de que desde el inicio fui buena. Mi entrenadora se enfocó muchísimo en trabajarme la base para que cuando yo ya tuviera que hacer rutinas un poco más complicadas, ella ya pudiera trabajar sin tener que regresar a la base, ¿verdad? Ok. ¿Y conseguiste amigas? Sí, conseguí amigas. Sí, conseguí amigas. Okay. Entonces... Es una gran preocupación sí. a los 8 años. O sea, uno tal Sí, vez total. ahorita lo vea así como que, ay, no, hombre, ¿qué importa eso? Pero sí, es parte de la motivación de que te hace hacer las cosas, ¿ves? Claro, sobre todo porque el nado sincronizado es un deporte de equipo. Entonces, yo podría trabajar sola y con una pareja como en dueto, pero lo que te lleva lejos es el equipo. Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer si yo vengo de un deporte en el que trabajo sola? Porque la gimnasia es un deporte de una persona. Claro. Entonces yo decía, bueno, yo toda mi vida he trabajado sola, si yo hago algo mal, sé que solo va a repercutir en mí. Pero ¿qué pasa cuando si yo hago algo mal va a repercutir en todo un equipo? Entonces yo decía, no quiero, se van a enojar conmigo y todo ese tipo de cosas, pero sí conseguí amigas y gracias a Dios tuve la oportunidad de viajar bastante, de competir bastante y de hacerme una carrera deportiva bastante amplia. Es que sí te da oportunidad de conocer nuevos lugares, ¿verdad? O sea, ¿qué lugares fuiste? Varios. Tuve la oportunidad de... Así top 5. Top 5. Fui a Holanda. Ok. Fui a España. Fui a Alemania. También tuve la oportunidad de estar en Trinidad y Tobago. En Panamá, en Argentina, en Uruguay. Tuve muchas oportunidades bonitas de viajar, la verdad. Es que se ve de lejos, pues, porque yo he visto como bastantes equipos de diferentes deportes en los aeropuertos, ¿no? Y se ve esa como el sueño que tienen todos de estar así como uniformados y representando a un país. Y yo creo que me topé a unos de rugby en Argentina ahorita que fuimos y estaban ahí todos así con sus uniformes y todo. Y sí ves como un espíritu que todos sienten que van hacia algo como que nuevo, como algo cool, ¿verdad? Sí, todo el mundo dice, bueno, dentro del deporte todos decimos, y mi entrenadora siempre nos lo dijo, nadie va a entender lo que se siente cuando ya estás sentado en el avión y te dicen, ya se cerraron las puertas y ya sabes que vas a un destino desconocido a competir lo que has entrenado durante tanto tiempo. Realmente es una experiencia indescriptible, la verdad. Es raro, es una sensación entre tengo miedo porque no sé si entrené lo suficiente y el otro lado es como tranquila, como entrenaste suficiente y también estás emocionado de conocer con quiénes vas a competir, pero también vas así como, ¿será que ellos entrenaron más? Entonces como que siempre es como una experiencia distinta. Creo que no hay palabras para describir lo que se siente ya ir a competir. ¿Y cómo es la preparación para una competencia? O sea, si es así de, ponete un ejemplo, de lunes a viernes y todos los días se sacan la mierda, o todos los días es un nivel alto de 7 a 8, digamos,
7 de 10, 8 de 10, y ya cuando les queda una semana de competencia ya le meten más, o cómo funciona la preparación. Creo que en todos los deportes funciona distinto. En mi deporte es un deporte con mucha capacidad pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar la capacidad pulmonar todo el tiempo. Sí, pues. Entonces, cuando sabemos que ya vamos a ir a una competencia, desde como 3 meses antes, empieza la carga pesada. Okay. De decir, hacer rutinas y repetir. Después, en esa misma etapa, empezamos a utilizar pesas. Entonces, para que sientas que pesas el doble, el triple, para que cuando te las quiten, tú tengas muchísima más altura y seas más explosiva, puedes hacer las cosas mejor. Y una semana antes hacemos algo que se llama la carga baja, que es hacer como una rutina, dejar mucho tiempo de descanso, otra rutina y todo el tiempo de descanso que se pueda, para que el cuerpo vaya sintiendo lo que sería estar en la competencia, ¿verdad? Que solo es una vez. Claro. Sí. Qué presión, ¿verdad? Sí. Y cuando te enfrentas a otros países, no sé qué países te has enfrentado, pues, pero, o sea, ¿sí ves como mucha diferencia o no es tanto la diferencia de que estás ahí? Porque yo siento que sí te da un parámetro más claro de cómo estás realmente cuando te comparas con potencias, ¿no? Entonces... Creo que depende del país. Sí. Porque cuando tuve la oportunidad de ir a España fue un mundial. Ajá. Y creo que fue el mundial que se hizo un poquito antes de los Juegos Olímpicos. Okay. Entonces todos los países fueron a foguearse, ¿verdad? Y ahí estaba Rusia. En ese momento. Eso te iba a decir, que Rusia. En este momento no sé porque nos cambiaron el manual. Sí. Pero en ese momento era el top. O sea, nos calificaban sobre 100 y ellas estaban llorando porque tenían 97. Y yo así como, no puede ser. No puede ser. Los rusos, Entonces, eran muy buenas, ¿verdad? Sí. Y son personas con... Tú ves su cuerpo y nosotras nos sentimos altas porque somos altas en el promedio guatemalteco. Ajá. Y cuando llegas allá y las ves así hacia arriba y dices... Madre, o sea, sí, son demasiado altas, tienen una capacidad increíble, hacen unas tiradas donde sale una flyer y hace lo que tenga que hacer, como mortales o alguna acrobacia con flexibilidad, lo que tenga que hacer. Y tú estás parada fuera de la piscina y ves cómo la persona vuela y cae y todo así como... Entonces creo que depende del país. Cuando te enfrentas a alguien como Rusia, claro, tú te quedas así como... Tengo que trabajar muchísimo. Es que hay potencias de potencia, ajá, ¿verdad? Hay potencia de potencia. Estados Unidos, Rusia, sí. China, que son así... Sí, y ahorita México. Pero ya cuando tú te enfrentas con otros países que están como en las mismas situaciones que nosotros, como Costa Rica, El Salvador, que tú ves que a pesar de que todos vamos creciendo, no hemos tenido... siempre la misma línea de capacidad, podemos decir, que Rusia tiene tantas niñas que todo el tiempo han sido buenas y todo el tiempo han tenido entrenadoras y sobre todo infraestructura que les ha permitido trabajar de la línea que trabajan, porque claro, podríamos mencionar que en España existe el CAR, que es el Centro de Alto Rendimiento, donde ahí viven, entrenan y estudian. Entonces, su vida va enfocada al deporte. Entonces, ¿qué pasa en países como los nuestros, en el que los atletas no solo son atletas, sino que también son estudiantes, también tienen otras cosas que hacer, como hay atletas que trabajan, estudian y entrenan? Entonces, tenemos muchísimas más cosas que hacer, lo que no nos permite estar 100% enfocados en una misma cosa, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre esos países potencia que podríamos mencionar, como China, Rusia, España, en comparación con nosotras, es eso. Que ellos han tenido están 100% todo. Enfocados en eso. Todo el tiempo están enfocados en eso. Entonces, nosotros que no hemos tenido todo ese apoyo de decir que estamos 100% enfocados solo en eso, es lo que ha llevado a que no tengamos como un desempeño continuo. Entonces, cuando tú te comparas con otros países que tienen las mismas situaciones que nosotros, es como, no estoy tan lejos. Es que aquí depende todo mucho del talento, no del trabajo. O sea, es así como, o sea, si hubo por una conjugación de estrellas una generación buena... va bien la cosa, pero no es un país que produzca eso en masa, pues. Así como ves en España, como los futbolistas o los demás deportistas, o sea, constantemente están dando un buen desempeño en sus disciplinas, porque constantemente hay trabajo detrás de eso. No es solo así como que, hoy vino Messi, muchacha, ya está. Sino que es así como que tenemos que buscar al siguiente que sea igual de bueno o mejor, ¿va? Entonces sí promueve una competencia más. Y la focalización también, pues, ¿va? ¿Y crees que aquí sea posible eso? O sea, que hacer un CAR, ponete, o algo así, que los deportistas en algún momento puedan tener así su foco de vida, sea solo el deporte, o lo ves muy a largo plazo?
Yo creo que sí podría hacerse, porque hay muchos atletas con mucha capacidad y muchísimo talento. Creo que yo siempre he dicho la perseverancia y la constancia va a vencer al talento por muchísimo. Sí. Y creo que eso es algo que debería empezarse a destacar un poco más, como si tú trabajas todo el tiempo en pro de esto, lo más probable es que vayas a ser bueno. Claro. Y lo que pasa es esto, ¿verdad? Como no tenemos tiempo porque sabemos que detrás de mí tiene que venir alguien porque en algún punto yo me tengo que ir, se enfocan en la persona que tiene el talento y ya no en la persona que podría llegar a tener la capacidad de vencer la barrera que tenía la otra persona. Sí, pues, es que sí es complicado también tener con pocos recursos visión a tan largo plazo. Sí. Es así como que aquel puede ser, pero necesita el triple de trabajo, mejor vámonos con este que ya se le ven formas, ¿verdad? Claro, sobre todo porque no quisiera decir que no están dispuestos, pero la situación no te da disposición. Claro. Entonces es como, yo estoy en esta situación, pero mañana me puede cambiar la vida. ¿Y qué pasa si mañana tengo que tomar un vuelo a los Estados Unidos y tengo que dejar de entrenar un mes? Entonces, si yo tengo que dejar de entrenar un mes y por ende mi retroceso deportivo va a ser bastante, tiene que haber otra persona que tenga la capacidad de reemplazarme durante ese mes. Sí, ¿y quién va a ser? La persona que tenga el talento, no la persona que tiene que trabajar y trabajar y trabajar. Exacto. Pero ese es un problema más como institucional, podríamos decir, de que no tenemos la manera de apoyar a estas personas. Claro. Sí, yo miraba a un entrenador de MMA que no me acuerdo su nombre ahorita, pero salió en un podcast hablando acerca de cómo entrenaban ellos lucha, ¿va? Y que él decía que los atletas rusos entrenaban constantemente durante todo el año en un 7 y un 8, ¿va? O sea, un nivel alto, pero tampoco tan exigente, ¿va? Entonces eso te da como las bases para que vos tengas la resistencia, el nivel cardiovascular y todo. Y ya cuando les quedaba poco para la competencia, ya empezaban a entrenar en 8 y 10. Pero ellos ya tenían la acumulación de horas trabajadas que tenían durante el año. O sea, por eso muchas veces ganan, pues, porque ponete los gringos son más de a tope, 100% y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero no se encargan tanto del volumen de trabajo que igual te da la técnica, igual te da todo, igual te da como la cancha, digamos, y ya a la hora de desempeñarse ya llevas como que más en el burnout que los otros que llevan todo el año haciendo eso, pues, ¿no? Exacto. Yo creo que en nuestro deporte se ve muchísimo y creo que podría ser un buen ejemplo el tema de la flexibilidad. Nosotras necesitamos ser muy flexibles, pero hay gente que por alguna razón es flexible y ya, y dicen, mira, y ya, son flexibles y ya. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no soy flexible y ya. Entonces, el no ser flexible no es mi culpa. Pero, ¿cuánto tiempo voy a tener yo para practicar mi flexibilidad dentro de las instalaciones? ¿O qué instalaciones tengo para practicar la flexibilidad? Entonces, no es culpa de la persona que no es flexible. Es culpa de que no hay tiempo ni instalaciones o infraestructura para trabajar esa flexibilidad. Claro. Entonces, ahí es donde viene esto, ¿verdad? De, claro, hay una persona que es naturalmente flexible y puede pasar 8 horas en la misma posición y volverse mucho más flexible y la otra persona va a estar como trabajando sus 8 horas, pero va a alcanzar a la chica que estaba en el inicio, no la chica que ya lleva 8 años en la misma posición. Claro. Entonces es complicado. ¿Y cuál es el incentivo de entrar a estas disciplinas más allá de que te guste? O sea, porque mi pregunta va más enfocada porque yo tengo hijos, ponete ella también, y es así como bien difícil que se disciplinen en una cosa que no les gusta, ¿va? Entonces, ¿cuál es el incentivo principal? ¿Es la competencia? ¿Es qué? O sea, ¿qué te da esa disciplina para que vos digas, voy a estar nadando toda mi vida, todos los días de la semana porque quiero ir a X competencia, o son diferentes factores? Yo por amor. La verdad es que no hay nada que me haga sentir lo que siento cuando estoy adentro de la piscina. Y mi entrenadora siempre nos decía como, ustedes son otras cuando entran a la piscina. Claro. O sea, nosotros afuera estamos pensando, tengo que hacer tareas del colegio, tengo que hacer tareas de la universidad, y uno está hablando de eso y entramos a la piscina y es... Era tu espacio. Se olvidó, sí, claro. Se olvidó. Entonces, lo mismo en las competencias, ¿verdad? La cosa de cuando tú tienes que entrar y vas caminando y vas así, tucun, 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 el corazón y todo nervioso, y ya cuando entras es como...
soy otra. ya entré en papel. Ajá. Entonces creo que es eso, la capacidad que tiene el deporte de envolverte a sacar una mejor versión de ti, no solo física, sino como emocionalmente, porque yo siempre he dicho, el deporte a mí me regaló muchísimo más que solo ser atleta. Claro. Nos regaló constancia, disciplina, nos enseñó lo que realmente es amor, porque hay mucho sacrificio, o sea, de verdad hay mucho sacrificio. Por ejemplo, yo no sé por qué mi tío cumple en una fecha específica. Y yo todo el tiempo estaba de viaje en su cumpleaños. Todo el tiempo. Y era así como, yo me quiero quedar en su cumpleaños, quiero estar en la reunión familiar. Pero sabía que no podía hacerlo porque yo quería estar en la piscina compitiendo. Claro. Entonces era así como... O sea, ese tipo de sacrificios de me voy a perder los cumpleaños de mis amigos, me voy a perder los cumpleaños de mi familia, me voy a perder cualquier actividad extracurricular del colegio o de la universidad. Se va perdiendo como esa costumbre, podríamos decir, de tener una relación social más allá de con las personas que tienes en la piscina, ¿verdad? Que podría ser uno de los sacrificios de muchos que te podría decir. Es que yo, este último año con la universidad, yo pasé días enteros sin dormir. Y yo me levantaba un día y yo decía, bueno, sé que tengo que hacer estas tareas para tal día. Uh-huh. Y era como, bueno, entonces iba, entrenaba de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Y yo entraba a estudiar, bueno, entro a estudiar de las 5:30 a las 9. Uh-huh. Salía de ahí y esperaba a mi hermano en la universidad, en la Galileo, y él salía a las 10. Entonces, a partir de ahí nos íbamos a la casa. Y era como... tipo 10:30, 11. Claro. Y a partir de ahí empezar a hacer tareas. Ajá. Sabiendo que yo a las 9 de la mañana, sin haber dormido o habiendo dormido un poquito, uh-huh, yo tenía que ir a entrenar a las 10 de la mañana. Entonces ya empiezas a sacrificar como otras cosas, ¿verdad? Vida. Sí. Entonces empiezas a poner tu prioridad de, ¿será que es más importante dormir o comer? Y uno así como, ¿será que como rápido y duermo o como despacio y no duermo? Es como empiezas a saber. Sí, tenés que tener así como la determinación de saber que eso que estás haciendo, si primero te gusta tanto como para sacrificar todo, ¿verdad? Porque muchas personas quieren todo, o sea, ¿va? Es así como ponete, sí, quieren tener la vida social, pero quieren tener esta disciplina en que son buenos y no se puede. O sea, uh-huh, eventualmente lo vas a lograr, pero mientras estás en los años de tus mejores años, uh-huh, digamos, de competencia, no puedes darte el lujo de perder, o sea, atención en lo que estás haciendo, pues. No, y ahí es donde se divide, ¿verdad? Uh-huh. Lo que haces por hobby y lo que haces como el alto rendimiento. Uh-huh. Porque el alto rendimiento ya no da espacio a esas cosas, ¿verdad? Claro. Sobre todo porque nosotros llega un punto en el que es como... Alguien nos invita a algo en la noche y es como, no, tengo que dormir, mañana tengo entreno. Sí, o sea, entonces es como, no, tengo que hacer, no sé, pero mañana tengo entreno. Entonces ya empiezas como a decir, sí, tengo que ir al entrenamiento. Entonces el alto rendimiento se vuelve eso. Claro. O sea, consume el mayor tiempo de tu día y de tu vida a algo que te gusta. Sí, que pues, yo pienso que nadie puede ser atleta de alto rendimiento si no le gusta lo que hace. No. Porque definitivamente nadie puede ser atleta de alto rendimiento si no disfruta lo que hace, porque le dedicas mucho tiempo. Y eso es también en la caída de los atletas cuando ya pierden el foco de su deporte y empiezan a enfocarse en otras cosas. Ponete, ahorita se me viene a la cabeza Conor McGregor. Conor McGregor por mucho tiempo fue, si no el mejor, de los mejores, ¿verdad? Uh-huh. Y de unos años para acá ha estado como más preocupado en negocios, en ciertas cosas, como que ya ese hambre de competencia ya no lo tiene y se nota cuando pelea ahora, pues ya pierde más seguido, uh-huh, ya se tarda como 2 años en recuperarse de una pelea. Entonces estoy viendo que ya el interés no es ese, pues, o sea, tal vez sí le gusta, porque a huevos, o sea, no creo que algo te deje de gustar solo así. Uh-huh. Pero ya el interés ya no es el mismo que cuando empezó. Sí, yo creo que nunca te deja de gustar. Sí, no, creo. O sea, yo me planteo ahorita y yo digo como, no voy a volver a nadar en mi vida. Y no podría. O sea, al final nunca te deja de gustar lo que haces. A mí me decían, ¿y tú qué eres? Y yo como, ¿cómo de qué soy? O sea, uh-huh, ¿qué respondo en eso, verdad? Entonces tú vienes como, y piensas, ¿verdad? Me está preguntando por mi carrera universitaria, como, ¿de qué me voy a graduar? ¿Qué soy o qué hago? Ajá, exacto. Ajá. Entonces alguien, y te repiten la pregunta como, ¿o qué haces? Y entonces tú dices, yo soy atleta. Uh-huh. Hago nado sincronizado.
Entonces ahí te das cuenta que ya no es solo que te gusta lo que haces y que eres un atleta de alto rendimiento, eso ya es tuyo. Te define. Ajá, te define. Para mí, toda la vida me va a definir el haber sido atleta. Porque yo digo, ¿cuántas personas como yo van a poder decir, fui atleta de alto rendimiento de nado sincronizado? O tuve esta oportunidad de ser atleta de alto rendimiento de nado sincronizado. Entonces yo digo, es complicado porque eso es lo que pasa. Cuando tienes, a veces tienes que enfocarte en otras cosas. Y no quieres enfocarte en otras cosas, ¿verdad? Como yo en el colegio, por ejemplo, yo no quería enfocarme en el colegio. Yo no quería. Pero sabía que si no me enfocaba en el colegio, no iba a llegar a ningún lado con mis estudios, ¿verdad? Claro. Entonces yo empecé a decir como, bueno, me tengo que enfocar en el colegio. Mamá, Jennifer, tienes. Entonces, evidentemente, me tuve que enfocar en algún momento. Y a pesar de que no descuidé la carrera deportiva, no le podía prestar el 100% de atención, ¿verdad? Ya no era entrenar y descansar, era entrenar, estudiar, descansar. El mundo ideal, ¿no? Exacto. Así, entrenar y descansar. Sí. Entonces se vuelve como esa cosa, ¿verdad? De a veces tienes o quieres prestarle atención a otras cosas y ahí es donde tienes que empezar a dejarlo un poco. ¿Cuáles son las alternativas aquí para vivir solo en un deporte? O sea, ¿dependes de patrocinio? ¿Dependes de qué? O sea, o simplemente no se puede. Más allá del fútbol. Sí. Yo creo que no se puede. No se puede, para nada. No, porque los atletas estamos, claro, en un constante entrenamiento, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo te va a durar un convenio con un patrocinador? ¿O cuánto tiempo van a querer patrocinarte? ¿O qué va a pasar después de que ya no estés entrenando? Entonces, es lo que yo te decía, ¿qué pasa con la gente que le cambia la vida de un día a otro? Como me tengo que ir a vivir a tal lugar. Entonces, tú ves y tú dices como, bueno, y si no tengo nada más que mi carrera deportiva, ¿qué voy a hacer? Sí. Entonces, es muy complicado, sobre todo porque yo siento que el ser atleta está muy infravalorado. Sí. Porque es algo que no se habla. O sea, los atletas siempre estamos ahí, los atletas siempre estamos compitiendo, dando la cara por el país, pero los atletas nunca hemos sido apoyados. Y ni se entera la mara, o sea, no. Cuando se van a mundiales y cosas así, no sé, ¿y qué sentís de eso? O sea, que ponete, o sea, te esforzaste, clasificaste al mundial, estás en el mundial y no se está hablando de eso, o sea, ¿cuál es la sensación adentro? Impotencia. Sí. Sí, porque es como, a ver, nosotros nos dejamos de llamar como nos llamamos cuando salimos del aeropuerto y nos empezamos a llamar Guatemala. Porque todo el mundo te dice, ay, tú eres de Guatemala, ¿verdad? Ya no es, tú eres Jennifer. No, yo soy Guatemala. Y ya. Entonces, cuando tú empiezas a salir a representar a tu país y todo el mundo te dice como, ay, tú eres Guatemala, Guatemala aquí, Guatemala allá, y te das cuenta que la gente está prestando atención de quién es Guatemala, pero tu gente no, es como, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde está mi respaldo? Claro. No digo que nadie esté como al tanto, pero sí considero que son muy pocas personas. Yo tuve la oportunidad de tener varias competencias aquí en el país y yo me recuerdo de que estábamos en la inauguración y alguien hablaba y entonces aplaudían, ¿verdad? Y tú volteabas a ver hacia las gradas y habían 4 personas. Y todos eran nuestros papás. Y era competencia como... de colegio, ¿verdad? Sí. Y en algún punto hicimos una convocatoria con mi equipo, con el equipo de los Panamericanos, los mayores. Y se hizo como mucho show, se compartió como un póster y todo para que la gente llegara. Nadie. O sea, fue súper poquita la gente que llegó y la mayoría fueron nuestros padres. Qué raro, ¿eh? Porque sí, o sea, mucho de lo que se habla es de que no hay apoyo, que no sé qué, y el otro lado de la narrativa es que no suscita suficiente interés como para tener apoyo. ¿Cómo crees vos que se puede llegar así a que sí despierte más interés las disciplinas que son así menos conocidas, pues, ¿no? Porque yo hasta hace poco no sabía que había nado sincronizado, ponete aquí, ajá. Entonces, ¿cuál es el awareness que se puede hacer? O tal vez, no sé, o sea, ¿qué se te ocurre a ti? Creo que ese es el problema más grande, el que no se habla de las disciplinas que tenemos. Claro. Porque, claro, yo no estoy en contra del fútbol. El fútbol es un deporte que mueve a muchísima gente, sobre todo yo siento que a los hombres. Ajá. Y es algo que yo digo, qué cool que estén al tanto de la selección, que estén al tanto de su equipo favorito y todo eso, pero no se habla de más disciplinas
que no sea fútbol. Claro. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de Luis Carlos Martínez, un nadador increíble, y nadie supo de él hasta que estuvo en los Olímpicos. Claro. ¿Qué pasó? Y le fue bien. Ajá, y le fue bien. Súper bien. Como con Kevin Cordón también. O sea, nadie supo su historia de que él tuvo que entrenar en una iglesia y todo ese tipo de cosas, que no tenía instalaciones y todos esos problemas que tuvo detrás hasta que destacó. Entonces, ¿y cuántos sabían que había bádminton? Sí, claro. Entonces, ese es el problema, que no hablamos de las disciplinas que tenemos. Además, que yo siento que los atletas deberíamos de hablar un poco más de nuestras disciplinas. Nosotros, más que nadie, conocemos lo que es nuestra disciplina, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, tal vez no dar cátedras, pero sí exponernos un poco más a hablar de nuestras disciplinas, de hablar en qué consisten, porque es la única manera de que la población tenga conocimiento de lo que hay. Y es lo que tú dices, ¿cómo tú vas a saber que hay nado sincronizado en Guatemala si nadie te ha hablado de eso? Si nadie sabe. Es como nosotras, con mi equipo en ese momento, fuimos el primer equipo mayor en llegar a los Juegos Panamericanos en la historia de Guatemala. Bueno, y eso sería bonito en cualquier otro deporte, ¿verdad? Sí. Exacto, pero yo te digo, ¿cuántos se enteraron? Sí. O sea, fueron muy pocos. ¿En qué año fue esto? En 2019. Entonces fueron muy pocos los que se enteraron. Y no es culpa de la gente, pero tampoco es culpa de los atletas. No. Entonces, las personas que tienen como la oportunidad, podríamos decir, de hablar sobre estos temas o dar a conocer más lo que se hace, son las entidades encargadas, ¿verdad? Que en este caso sería el Comité Olímpico, la CDAG, que son los que llevan a cabo lo que es el deporte. Sobre todo porque los niñitos no van a llegar a decir, ay, yo hago nado sincronizado, el nado sincronizado es... y empezar a explicar, no lo pueden hacer. Claro. Y entonces muchos atletas entran a deportes y no saben lo que es. Y cuando ya están adentro dicen, no, yo no quiero esto. Entonces es como, eso es el problema, ¿verdad? Que no se habla, no se da a conocer. Los medios se han enfocado muchísimo en el fútbol, que te repito, cero problema, cero rencor. Pero hay más. Sí, ¿sabes? claro. Hay más. Es que yo creo que el fútbol por sí solo, o sea, ya mueve bastante. Exacto. Entonces no necesita como que más reafirmación de lo que ya es evidente que mueve, ¿va? Mueve más. ¿Va? Sí. Pero sí, los demás sí, yo siento que sí necesitan una como ayuda. ¿Pues? Sí, no quiero ponerlo así en el sentido de que van a dar clínicas de nado sincronizado en los colegios, ¿verdad? Exacto. Pero por lo menos que sepan que existe esto y que fueron a los Panamericanos y que fueron a tal para que vean la importancia, porque también pasa en la música, porque yo soy músico. Y es así de... no te conocen hasta que haces algo extremadamente importante. O sea, si no sos Arjona y estás ganando un Grammy, ¿qué estás haciendo? O Gaby... ¿Cómo se llama? Moreno. Gaby Moreno cantando con Oscar Isaac en Jimmy Fallon. Y tenés que tener así esos hitos ultra históricos para que la gente te note. Si no, es así como que... Sí, artista. Que a mí me parecía muy interesante. Yo me enteré de que unas atletas de México, hay una chica en específico en nado sincronizado que es muy exitosa y ha sido muy exitosa en toda su carrera deportiva. Okay. Y en algún momento ella me comentó que la estaban empezando a incluir en los libros de historia de México. Wow. Entonces yo digo, ok, si ya hay gente en otros países que está involucrando a sus atletas en su historia, ¿verdad? Creo que sería algo bueno empezar a hablar de todo eso. Que seguimos hablando de Tecunumán. Ajá, sí. Ajá. Sí, pero yo digo, tenemos que empezar a hablar de lo que está sucediendo ahorita. Sí, claro. Porque si no se habla, empieza a suceder esto, ¿verdad? Que las personas se van quedando en el olvido. Si no se habla, no existe. Yo hice en algún punto un video hablando de lo de los libros de Eric Barrondo, ¿verdad? Y yo recuerdo los comentarios... Gran tema. Y yo recuerdo los comentarios en el video de ¿y quién es Eric Barrondo? Y no. yo, ¿cómo? Y yo, hay un parque con su nombre, ¿verdad? Hay un parque con su nombre, ajá. Y yo, ¿cómo vas a decir que no sabes quién es Eric Barrondo? Ajá. Y todo el mundo así como, yo creo que ganó una medalla. Y alguien más, pero él no fue el que se desmayó. Y yo, en el video yo había dicho el
único atleta que ganó una medalla olímpica en la historia del país. Y lo hablé así como específicamente para que supieran quién era. Y la gente como, pero ¿y él quién es? Y yo, no me digan eso. Y yo, pero vamos, solo vieron el título y te comentaron. Sí, pero podemos ir al hecho de que no, ni siquiera porque realmente tuvo un logro significativo para nuestro país lo conocen. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar del resto de atletas que a pesar de que hemos trabajado... Y todo el mundo hablaba de él en ese año, me acuerdo yo, que todos. Era así como que... exacto. Pero su logro fue quedado en el olvido en el transcurso de los años. Hasta ahora, pues, que surgió la polémica, ¿verdad? Pero... sí, soy un amigo de Alejandro. Pues hasta ahora que salió la polémica, pues, se volvió a recordar quién era él. Pero durante todos estos años, nadie habló de eso. ¿Y tú en qué momento te diste cuenta, ya entrando en materia, de que estaban pasando cosas extrañas adentro del deporte y ese tipo de cosas que poco a poco se han ido destapando, pues, pero sí es así... ya no se puede no ver, ¿va? Claro. Tal vez durante mucho tiempo sí lo escondían bien, pero tú estando adentro ya te dabas cuenta de ciertas mañas, de ciertos comportamientos. Contame cómo fue ese despertar. Espiritual. Al principio yo entrenaba en la piscina olímpica de zona 15. Okay. Entonces es una piscina muy estética. O sea, agua calientita, con... carriles, las duchas tienen agua caliente y todo. Entonces, tú comparas esa piscina con la piscina con la que yo entreno ahora, que era la de zona 4, y tú dices, wow, hay una diferencia muy grande. Claro. Con el tiempo, tú empiezas a quejarte, ¿verdad? Como, hey, si estás viendo que estoy aquí 8 horas al día, ¿por qué no calientas el agua? O sea, uno así como, ayúdame, por favor, porque no es que esté fría, y ya, está congelada. Ajá. O sea, al punto de que nosotras una vez estábamos entrenando a 10 grados. La piscina estaba a 10 grados. Y yo decía como, pero si tú me estás pidiendo que yo sea... flexible. Que sea flexible en el frío, eso no va a pasar. Y yo, eso no va a pasar. Entonces, empiezas a dar un retroceso en todo eso, ¿verdad? Múltiples veces se ha dicho, ¿verdad? Como, ¿qué pasa con las piscinas que no son techadas? Como esta. ¿Qué pasó cuando cayó la ceniza? O hubo la erupción del volcán. O sea, eso estaba sucio, no se podía entrenar. Porque al fondo de la piscina estaba toda la ceniza. Entonces, ahí es donde tú empiezas a darte cuenta de esas cosas, ¿verdad? De qué está pasando realmente. Podríamos hablar de todos los problemas con la disciplina de clavados. Okay. Es una disciplina que a pesar de que tiene promesas deportivas, no se ha explotado. Sí, pues. O sea, no sé, creo que nunca han cambiado los trampolines. Nunca. ¿Cómo vas a decir eso? O sea, estás hablando de que la entrenadora que está ahorita, se que en su morir, momento, o sea, la entrenadora que está ahorita, que en su momento fue atleta, entrenó en los mismos trampolines. Sí. Y llega un punto en el que tú dices como, ok, ¿qué están dispuestos a hacer para que mi rendimiento sea mejor? Entonces, ahí es donde tú empiezas a notar esas como red flags. Estoy nadando en una piscina verde neón. O sea, estoy... o una vez estábamos tiene nadando... vida dentro de la piscina, exacto. ¿Vale? Estábamos nadando también una vez en la piscina y estaba blanca. Y era nadar en leche. O sea, tú volteabas a ver blanco y volteabas a ver al otro lado y blanco. No mira nada. Nada. No podías ni ver a la persona de enfrente de lo lechosa que estaba la piscina. Y entonces... ahí es donde tú dices, ok, a partir de aquí, ¿qué es todo lo que yo no me he dado cuenta que está pasando? Sí, este solo es el resultado de un cúmulo de malas decisiones. Exacto. ¿No? Las instalaciones nunca han sido aptas. Y es algo que yo siempre voy a sostener. El que las instalaciones no sean aptas en este momento no solo es culpa de la dirección del Comité Olímpico de este momento. No. Viene desde hace muchísimos años. Y desconozco cómo están las instalaciones de otras disciplinas, pero dentro de la piscina hay muchísimo que mejorar. Entonces, es donde yo te digo, ¿verdad? ¿Qué hago yo con una infraestructura precaria en comparación con una infraestructura de España que tiene 5 o 6 piscinas climatizadas, todas techadas, con luz que realmente te va a ayudar para trabajar de noche, mientras que las personas que se quedan entrenando en la noche en Guatemala tienen que usar un reflector que hace poco hizo explosión y prendió fuego? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Y entonces, no puede ser que las piscinas de gimnasios estén en mejores condiciones que la olímpica. Pues, y entonces todo el mundo te dice,
¿por qué no se van a una piscina de un gimnasio? Y entonces nosotros decimos, ¿tiene la profundidad de esta piscina? Porque ese es el problema, ¿verdad? Nosotras necesitamos esa instalación. No sé cuántos metros tiene hacia abajo, creo que 5 o 6. Okay. Entonces, nosotras necesitamos esa profundidad, porque si nos acostumbramos a tocar el piso, luego en la competencia no hay piso. Entonces, se convierte en un problema competitivo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, creo que a partir de ahí es donde empiezas a decir qué está pasando con todo lo que se supone debería ser para nosotros. Okay. Y a muchos les ha surgido la duda, y yo es una pregunta que he escuchado toda mi vida, de a dónde se va el presupuesto que se supone está designado para esto. ¿Cuánto es el presupuesto? O sea, ¿el último cuánto era? No recuerdo, pero sé que era un presupuesto muy alto. El Comité Olímpico Guatemalteco tiene uno de los presupuestos más altos. Okay. Y realmente es triste, porque ningún atleta tiene unas instalaciones dignas. Entonces, por ejemplo, los de atletismo, que es el mismo estadio en el que juegan cuando hay fútbol. El mismo. Están entrenando todo el tiempo bajo el sol y son horas las que pasan corriendo ahí. O sea, imagínate una descompensación. Sí. O sea, realmente mucha gente, y me lo dijeron en un tuit, trabaja con lo que hay y deja de chillar. Y yo pensaba como, si me estás exigiendo lo mejor de mí, no puedo aguantarme con lo que tengo y ya. Yo necesito lo mejor para poder exigir lo mejor de mí. Claro. Pero me estás pidiendo lo mejor de mí en unas instalaciones tan malas que esto es lo mejor que tengo. Entonces, hay mucho detrás. Hay mucho, mucho detrás. Creo que el hecho de que no nos hayan mejorado ninguna instalación en el último tiempo es lo que más se ha notado. Evidentemente, la suspensión... Sí. Y todo lo que implica la suspensión detrás, ¿verdad? Que volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el presupuesto que debía haber sido invertido en esa situación? Claro. Entonces, creo que el problema más grande es ese, que no se ha visto reflejado el presupuesto en ningún lado. Que es micro lo que pasa en el país, ¿no? O sea, lo estamos enfocando en una federación, pero si lo ves así en todo el país, lo ves, ¿va? Es así como claro. Cuánto presupuesto no tiene la MUNI, y ves las calles como están. Exacto. Las calles se inundan, entonces ¿dónde está ese dinero? Pero también está esta narrativa de las personas de, no, hombre, déjelo estar, hombre, igual adáptese, ¿va? Y así como, bro, no, así no funciona. ¿Sí? Ahí están invertidos mis impuestos, ya sabes. Ajá. Y yo siempre he estado muy agradecida con la directiva de la federación, porque han hecho un buen trabajo tratando de mantenernos a flote como federación a pesar de las circunstancias. Claro. Yo lo comenté en mi hilo de Twitter, donde yo dije, o sea, ellos pudieron haberse lavado las manos y decir, el que quiera ir, que pague. Y no lo hicieron. O sea, desconozco la situación de otros deportes, pero sé que mi federación en este caso no se lavó las manos. Y es algo que como así que quiere ir, que pague. Que si quieres ir a competir, tenés que pagar tu vuelo. Sí. O lo que tuviéramos que pagar, ¿verdad? Porque al final recuerda que nosotras utilizamos una indumentaria muy cara. Nosotros utilizamos calzonetas muy caras. No solo tiene que ser de la tela necesaria para que no se nos traduzca nada dentro de la piscina, sino hay que ponerle piedras. Como es un deporte de apreciación, si tú no le pones piedras, no va a llamar la atención. Claro. Entonces, es mucho más difícil el crear esa persuasión del juez. Entonces, a nosotras una calzoneta, por barata, puede salir en 500, 600 quetzales. Y solo yo compito 4 veces. O sea, imagínate. Sí. Entonces yo digo, eso sin tener que contar que hubiéramos tenido que pagar ya fuera el vuelo o el bus o los viáticos, lo que sea que hubiéramos necesitado, lo hubiéramos tenido que hacer nosotros. Que la federación no se haya lavado las manos en eso es de verdad una ayuda gigante, y se han colocado en una postura a favor del atleta, y es algo que voy a sostener, porque a pesar de que la situación estaba tan dura, el que ellos hayan dicho, ¿saben qué? Los vamos a apoyar. Sí. Fue increíble. Sobre todo porque entre la situación de la suspensión hay algo que yo no quise mencionar, que fue la juramentación. Nosotros tenemos la costumbre de que la juramentación se hace con todos los atletas. Okay. Y nos juntamos en un lugar en específico y el Comité Olímpico hace la juramentación. Es un evento de esos en el que no conoces a nadie, pero estás emocionado porque sabes que todos ellos comparten el mismo sueño, y es representar a Guatemala. Claro. Y conoces a quienes van a ir. Esta vez, cada quien tuvo que hacer su juramentación.
Y entonces ahí nos veías mandándonos los mensajes como, oye, disculpa, ¿tú vas a Centros y del Caribe? Y alguien decía, no, yo no. Y yo como, ay, bueno. Y después a otra persona, ¿verdad? Porque como no sabíamos ni siquiera quiénes iban, y nosotros regresamos y seguíamos sin saber quiénes habían ido. Entonces se convirtió en algo que tú dices como, bueno, esta era mi oportunidad de conocer a otras personas, a nuevas personas que convivían con el mismo sentimiento y no lo pude hacer. Y tuve que dar un paso atrás a esa situación y tampoco era justo. Sí, no, sí, es cuando te vas metiendo así, en Guatemala pasa mucho, ¿va? Que me escarbas en algo y te das cuenta así de todo lo que hay detrás, de todas las cosas que no se hacen por pura negligencia, por pura corrupción, ¿va? Sí. Y ves así como esto que estabas hablando de Barrondo, de que él consiguiendo tratos así por un libro y por diferentes cosas decididos, o sea, dinero hay. Sí. Va. ¿Y dónde está ese dinero? Oh. No, y ¿sabes qué es lo triste? Que en su momento yo tenía mucha rabia. Ajá. Y he tratado como de tranquilizarme con ese sentido porque yo decía, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil hacer tratos con alguien como Alejandro Giammattei y lavarte las manos y después venir y darle las gracias porque arregló el parque y porque es el mejor de toda Centroamérica y porque tenemos, gracias por todo lo que ha hecho por el pueblo y porque tenemos unas grandes instalaciones. Y yo digo, qué fácil, ¿no? Porque tú no has competido con la suspensión, porque tú no competiste en los últimos años. Entonces tú no sabes. Él estaba ocupando haciendo lobbying. Sí. Entonces yo digo, tú no sabes cómo ha estado el deporte en los últimos años. Entonces, qué fácil lavarte las manos y ponerte a favor de una persona como Giammattei, y decir, no importa que me ponga de su lado, total, yo ya gané, y olvidarte de realmente todo lo que ha pasado. Él también fue una persona que tuvo que entrenar en situaciones que no eran dignas, o sea, pero se les olvida. Entonces, se les olvida. Yo siento que también es un poco el resultado de lo que es en general el ser atleta en Guatemala, ¿va? Entonces ves así como has estado en la precariedad, has estado valiendo verga prácticamente y encontrás una salida, decís vos, esta salida va a ser mía. Y es un poco ese pensamiento de que, bueno, yo lo logré y yo sigo explotando esto, pues, pero no está ese pensamiento de colmena, de pensar así en un todo, sino que solo en el personal. Entonces, y siento que las situaciones del país te obligan un poco a pensar así, ¿va? No es que esté bien, ¿va? Obviamente. Pero sí siento yo que es un poco producto de lo que todos están viviendo, pues, ¿va? Sí, claro. Sacarte de tu miseria para vivir así como millonario es así, te cambia. Yo creo que a mí me da lástima el decir no quisiste generar un cambio colectivo. Y sobre todo porque yo digo, ok, yo quiero comenzar a hablar de esto porque yo quiero comenzar el cambio en el deporte guatemalteco. Porque si yo empiezo a hablar de lo que es estar adentro, de lo que significó la suspensión, algo que no se ha hablado, significa que podría aportar un poquito a que personas que realmente están interesadas en ayudarnos a que nos revoquen la suspensión, despierten y digan, ok, así se vivió, nadie nos había contado esto, es momento de empezar a actuar en pro de. Entonces yo digo, qué lástima, porque si él hubiera utilizado todo su potencial y todo el conocimiento que tenía y su cercanía, podríamos decir, a personas tan poderosas como lo fue el presidente en su momento, él tenía todo para empezar un cambio colectivo. Claro. Y no lo culpo por lo que tú dices, realmente estamos en un país en el que soy yo y yo, migajas, porque tengo que subsistir, ¿verdad? Claro. Podríamos decirlo así. Pero sí me genera esa sensación de qué lástima que no tuvo ese pensamiento de decir hay que generar un cambio grande porque tengo la oportunidad de hacerlo. Claro, no tuvo el alcance, ¿verdad? No tuvo el alcance de pensar así. O sea, si bien él iba a ser el principal beneficiado por ser la punta de lanza, igual siempre él iba a ganar más, pudo haber hecho una gran diferencia, ¿verdad? ¿Y la suspensión por qué vino? O sea, disculpa mi ignorancia. Solo me enteré por titulares, pues, y medio leí, pero, o sea, me imagino que fue un cúmulo de cosas que obligaron a que cayera, ¿no? Sí. La suspensión comienza por las elecciones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco. Okay. Se hacen las elecciones y queda la planilla que ahorita está en funciones. En funciones. Entonces, la otra planilla
hace una queja al Comité Olímpico Internacional diciendo que hubieron anomalías en las elecciones. ¿Y si hubo? A ver. No sabemos. O sea, a nosotros como atletas no nos llega esa información de saber si hay o no hay. Así, por ejemplo, como mazariegos, o sea, estamos ¿Hay o no perdiendo un hay? poco el tema. O sea, es así como que... ¿Hubo o no hubo? O sea, Yo leí que era así de que hubo un bloqueo activo Ajá, para exacto. que las personas que no iban a votar por él no votaran. Exacto. Pero entonces viene la gente del otro lado y dice, bueno, pero la gente que estaba adentro votó por él. Entonces, Claro. ¿hay o no hay? Entonces, la gente te pone en esa situación de ¿hubo o no hubo? Entonces, Hubo pues, no genocidio. podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque, claro, si en el tema de mazariegos bloquean a las personas que van a votar en su contra, evidentemente sí hay fraude electoral. Claro. Y entonces, el problema de esto es que en ningún momento ha salido a la luz qué fueron esas anomalías. O sea, algunos dicen que fue que querían solicitarles un finiquito extra que no tenían que pedirles. Otros dicen que solo no quisieron que participaran. Otros dicen que desestimaron la planilla. Entonces, realmente no se sabe qué fue lo que pasó. Es que Entonces, se tiene que saber qué pasó. Ajá, se tiene que saber qué pasó, exacto. Ajá. Entonces, esta planilla manda una queja, ¿verdad?, al Comité Olímpico Internacional y le dice, mira, hay anomalías. Entonces, el Comité Olímpico Internacional envía una carta de vuelta y dice que él solicita que se repitan las elecciones. Okay. Y entonces responde la planilla que está ahorita en funciones y dice, no las vamos a repetir, las elecciones fueron legítimas y un montón de cosas. Entonces el Comité Olímpico Internacional manda como la primera advertencia de, si no las repites, te vamos a suspender. Y entonces se empezaron a mandar solicitudes a la CC para que se repitieran las elecciones. Y entonces la CC dijo, no, yo no voy a repetir las elecciones, no voy a ordenar que se repitan las elecciones. Y entonces empieza este problema, ¿verdad? De, ok, si ustedes no quieren repetir las elecciones, yo los suspendo y no los reconozco como Comité Olímpico Nacional. Entonces ustedes, Guatemala, ya no existe. O sea, el Comité Olímpico Guatemalteco no existe. Y entonces fue así como que la CC hubiera dicho, bueno, suspéndannos. Es que si estaban dispuestos, la CC estaba dispuesta a que todas las sanciones internacionales que se hubieran caído si no dejaban tomar posesión Arévalo, estaban dispuestos a padecer esto como Guatemala, es que no les importa en nada. O sea, es así, prefieren, no sé, o sea, estamos aquí, es un podcast, no estamos condonando nada, así, no estamos afirmando nada, pero prefieren sus intereses personales, igual que Barrondo. Es así, prefiero yo beneficiarme de lo que yo me estoy beneficiando y no importa las sanciones, no importa que estemos aislados, no importa que seamos una isla de nadie y está bien para ellos. Es así, sí. Te demuestra mucho el valor que le tienen al país como país. Exacto. Ninguno. ¿Va? Y entonces entra esta situación de la Corte de Constitucionalidad reconoce al Comité Olímpico que está en funciones, a la planilla que está en funciones, pero el Comité Olímpico Internacional no reconoce a la planilla que está en funciones. Entonces es como que tuviéramos uno detrás del otro, ¿verdad? Sí. Yo aquí y yo allá. Entonces el problema es que con la sanción, como nos amenazaron, podríamos decir así, o nos advirtieron tantas veces que si no se repetían, la sanción iba a ser bastante grande. Claro. Al no reconocernos, nos quitaron todo. O sea, la bandera, el himno, el nombre de Guatemala como tal, nos quitaron todo. Incluso el presupuesto que el Comité Olímpico Internacional le da al Comité Olímpico Guatemalteco. Sí, pues. Entonces, fue un retroceso así como gigantesco en el deporte. En que ya está retrocedido. Exacto. No, y que realmente a mí me parecía muy frustrante en el momento porque yo decía, es la primera vez que yo escuchaba en algún lugar en competencias que me dijeran, ¡ay, vino Guatemala! ¡Qué súper que vino Guatemala! Y yo decía, ¡ay, qué bonito! Y la siguiente vez que nos vieron, ya íbamos sin uniformes. Y yo, no puede ser. Pueblo de semilla, independientes. Y yo, así, ajá. Y entonces es triste porque cuando nosotros llegamos, nosotros somos atletas independientes. O sea, los uniformes de los Juegos Panamericanos que fueron, dicen ahí. Ajá, atletas independientes. Y si tú entras a ver los resultados de las competencias, hay de dos. O aparece el atletas independientes o aparece el nombre de la organización. Entonces, en nuestro caso, en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, fue Centro Caribe Sports. Entonces, aparecíamos así. Y
en las noticias del país en el que estábamos en ese momento, que fue El Salvador, decían Jennifer Paniagua de Centro Caribe Sports, y yo, la gran... Y yo, entonces ya no se siente igual. No. Entonces ya, o sea, tú estás caminando adentro para entrar a la piscina y vas caminando para entrar y te dicen, ella es Jennifer Paniagua de Centro Caribe Sports. Es como, ya no es lo mismo. ¿Y sin himno qué ponen? El jingle de Centro Caribe Sports. Sí, el himno de Centro Caribe Sports. Entonces se convierte así como un... Es como Rusia estuvo o está suspendido por pero eso por es un dopaje. gran caso. Ajá. Así. Y entonces ellos, sus nombres, por así decirlo, es ROC, ¿verdad? Russian Olympic Committee. Y entonces esa es su representación. Y creo que tienen que mandar hasta una carta solicitando poder competir y que ellos no tienen nada que ver con el dopaje. Entonces podríamos decir que es exactamente lo mismo. Cuando ellos ganaban una medalla olímpica, sonaba el himno de los Juegos Olímpicos. Entonces era lo mismo. Y yo te digo, es súper frustrante porque yo digo, bueno, yo no tuve la oportunidad de ganar una medalla en esta ocasión, pero yo volteo a ver a otras personas y yo digo, Eric Gordillo, uno de los nadadores que está explotando ahorita con su capacidad, y era creo que su primera vez ganando medallas en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, creo que se llevó 3 de oro. Y las 3 veces oyó otro himno. Y los 3 veces lo llamaron por Centro Caribe Sports. Y tuvo que usar un uniforme que no era el de su país. Y eso no es justo para él porque él ha trabajado por esa medalla. Y esas medallas no cuentan para Guatemala, cuentan solo para él. O sí hay una forma de que sean de Guatemala. Hay un medallero. Okay. Y entonces en las competencias siempre está este medallero, ¿verdad? Y colocan como el nombre del país y cuántas medallas lleva. Okay. Pero sucedía lo mismo, ¿verdad? Centro Caribe Sports. Entonces era así como... ¿Y sabes qué es lo más frustrante? De que nosotros siempre tenemos esta suerte de que nos toca quedarnos enfrente de algún país que lleva todo el país de atletas, literal. O sea, casi que lleva todo su país. Y entonces siempre tienen sus banderas colgadas. Claro. Y nosotros en su momento hicimos lo mismo. Colocábamos nuestras banderas de Guatemala. Entonces, cuando nosotros entrábamos a nuestra área, las banderas de Centro Caribe Sports. Y nosotros así como... No, y es triste y es frustrante porque entonces tú entras y tú dices, he entrenado todo el tiempo para esto, y volteas a ver y ves algo que no te pertenece. A mí la bandera de Centro Caribe Sports no me pertenece. No. Y nosotros somos realmente los atletas, somos personas, yo siento, muy patriotas. Porque nadie va a sentir la bandera como nosotros. Es que es la base del deporte, ¿no? O sea, nadie va a sentir su país como nosotros. Claro. Porque trabajamos por él. Y nos vamos y fajamos todos los días en los entrenamientos para que algún día nuestra bandera se esté ondeando al lado de las potencias. Claro. Entonces, cuando tú volteas a ver algo que no es tuyo y que no sientes pertenencia sobre él, es súper triste y frustrante. Es como... Que los atletas olímpicos son deportistas que sí son 100% de la federación que representan, ¿va? No es así como los basquetbolistas, los futbolistas que tienen clubes y que tienen un montón de cosas que representan, ¿va? Y después se van con su país porque les gusta o lo que sea. Pero ustedes sí son 100% de Guatemala, ¿va? O sea, sí no representan a otra cosa más que el país. Entonces, el hecho que ya ni la representes, ¿va? Sí ha de ser algo bastante... O sea, que le baja, no sé si motivación, pero sí le baja como valor a lo que estás haciendo, porque ya no estás viendo la bandera, ya no estás viendo los colores, ¿va? No. Aunque sean constructos. Pero sí representan, ¿va? No, y yo decía como la situación de tú decir... Gané una medalla, y ese momento en el que tú volteas a ver, en el caso de Eric Gordillo, voltear a ver el ranking y ver que eres el número 1 y que acabas de ganar y subirte al podium, claro, con la misma emoción de haber ganado una medalla. Pero en lo personal, yo digo, yo tuve la oportunidad que el himno sonara muchas veces por una medalla. Claro. Y yo lloré todas las veces porque es otro sentimiento. Claro, fijo. Entonces, es triste, de verdad, es muy triste, y creo que no hay palabras para describir lo que se siente el ir, pararte y que la gente te diga como, ¿cuál es tu país? Porque vas vestido de blanco. Y ¿cuál es tu país? Es que no tienes el nombre atrás.
Y nosotros así como... Centro Caribe Sports. Centro Caribe Sports. Y que la gente te pregunte como, Sí. ¿y por qué lo suspendieron? Qué vergüenza. Ay, no me digan eso. Y entonces a mí me escribían atletas de otros países y me mandaban las noticias de lo que estaba pasando, que ya estaban llegando hasta sus países. Me escribió alguien de Puerto Rico y me decía, ¿pero si van a ir? O sea, ¿sí pueden competir? ¿Sí pueden presentarse? Porque en su momento salió la noticia de que no se sabía si nos iban a dejar ir. Entonces todo el mundo decía como, ¿pero sí van a ir? Y nosotros como, pues yo espero, ¿verdad? Sí, entonces esa incertidumbre también, ¿verdad? De no saber qué va a pasar. Qué loco. ¿Y cuáles son los pasos para recuperar esa suspensión? O sea, que se repitan las elecciones, obviamente. Sí. ¿Y cómo va eso? Lo que puedas decir. No sé si hay avances que sean significativos. Okay. Porque es lo mismo, ¿verdad? O sea, la gente que está ahorita en la planilla, que está en funciones, no creo que esté dispuesto a decir, voy a dejar esto y ya. Entonces, creo que ¿cuánto dura una planilla? O sea, ¿cuánto dura como el presidente del comité? Yo creo que 4 años. 4 años dura. Sí. Y acaba de ser, ¿no? Sí. Sí, pues. Entonces, la situación es que la suspensión es indefinida. Sí. Entonces, el problema es cuánto nos va a durar la suspensión. Claro. El tiempo que él esté en el poder o incluso después vamos a seguir teniendo repercusiones. Claro. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a significar esta suspensión. Y es lo que yo te decía, el problema es que no es un problema individual, es un problema colectivo. Y necesitamos personas que estén dispuestos a dar un paso adelante y decir, esto es lo que está pasando y hay que cambiarlo. ¿Y hay personas dispuestas a hacerlo? Espero que sí. yo espero que sí. La verdad es que... Es que aquí en Guate pasa mucho eso, pues, sí. O sea, que todos no están conformes con algo, pero nadie dice nada. Exacto. Y la persona que lo dice, no, ese es rebelde, vos. Y es peor para rebelde, vos. Sí. Es peor para vos decirlo que ser como todos que no dicen nada y solo se esconden y solo se quejan entre ellos y murmuran, pero no hacen nada relevante, pues, ¿verdad? Sí, yo tuve el valor, digámoslo así, de comenzar a hablar porque yo no quiero que se repita. Claro. No quiero que hayan nuevas generaciones que digan, pude haber dado más si me hubieran dado más. O sea, no quiero que llegue ese punto en el que la gente diga como, no, ya no vale la pena estar aquí adentro porque igual la corrupción me va a consumir. O sea, ese es el problema, que hay mucha gente que se ha ido porque ha sentido que la corrupción del deporte los ha consumido y que ya no vale la pena. Y ahorita que tuve la oportunidad yo de comenzar a hablar, empezaron a llegar denuncias de distintas personas, ¿verdad? Como, ay, a mí me robaron 10 años de salario, a otra persona que dice, no, es que mi federación está llena de corrupción, voy a tratar de ayudar a encontrar información para que puedas hablarlo y comenzar a darle visibilidad a la situación. Personas que decían, a mí me sacaron por discriminación. Entonces, hay mucho detrás. Claro. Y te das cuenta hasta que alguien tiene la libertad o la valentía o como lo quieras ver de decir voy a hablar de esto. Claro. También te ayudó que te hayas retirado también. Sí, o sea... total. Porque yo siento que estando adentro es muy difícil. Sí, porque nosotros estando adentro pensamos, si yo hablo, ¿qué va a pasar? O sea, si yo vengo y hablo de lo que está sucediendo en contra de la planilla que está actualmente, porque es hablar en contra de ellos, porque por ellos tenemos la suspensión, pero yo sigo trabajando para ellos. Sí. O sea, mi trabajo va a seguir siendo como sustentado o valorado, si quieres verlo así, bajo su trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo hablo? Sí, ¿me van a cerrar las puertas o me van a decir que ya no entrene o me van a declarar no grato? O sea, ¿qué significa hablar estando desde adentro, verdad? Puede ser que nada hubiera pasado. Pero en ese momento en el que tú estás adentro y piensas, sí. ¿Voy a sacrificar todo esto para hablar ahorita o mejor me espero? Sí. Fue más sabio esperarse. Yo mejor me espero. Sí, Guatemala se caracteriza también mucho por tomar represalias en contra de las personas que hablan, ¿no? Sí. Entonces, y sobre todo en la última administración de Yamatei, que era así bien notorio, que no podías salirte de la línea que él había trazado, ahí que no podías criticarlo y que no podías decir nada de las cosas que él hacía porque era así rápidamente reprendido quien hablaba, ¿va?
Entonces sí está... Qué bueno que hablaste. ¿Y cómo fue para vos, o sea, el hecho de haber escrito eso, haberlo sacado de tu sistema, después haber recibido respuestas? O sea, ¿qué te dejó a vos? O sea, ¿cómo ves la percepción del público en general? ¿Ves que hay indiferencia? ¿Ves que hay interés? O sea, como... O sea, tampoco es un tweet, tampoco es parámetro de mucho, pues, pero, o sea, por lo menos te da una noción de cómo funciona, pues. Creo que hay molestia, sobre todo, y están indignados. Porque cuando yo hice el tweet, como te lo dije al inicio, yo dije, esto no se va a hacer viral. La van a ver las personas que ayer me dijeron que por qué empecé a hablar hasta ahorita y ese tipo de cosas y que empezaron a criticar. Yo dije, esto no va a llegar a ningún lado. Claro. Pero igual lo voy a publicar. Entonces, yo pasé, creo que 2 horas escribiendo y pensando qué era lo correcto decir, ¿verdad? Y yo le decía a la gente como, denme chance porque estoy tratando de encontrar fotos para comparar las cosas, ¿verdad? Sí, claro, para tener pruebas. Entonces, para que vean cómo fue realmente la diferencia. Y entonces, mientras yo escribía, yo decía, esto no se va a hacer viral, pero igual le quiero poner empeño, por si alguien lo llega a leer. Cuando yo tuiteé y le di así publicar todo, sí. publicar todo, y se publicó todo, yo dije, wow, porque las vistas empezaron a subir así. Ajá. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y después me empezaron a escribir personas, ¿verdad? Como que triste, que estaban molestos, que porque los medios no hablaban de esto, que era necesario que se empezara a visibilizar todo esto. Empezaron a etiquetar diputados, empezaron a etiquetar al presidente, a la vicepresidente, y empezaron a comentar muchas personas y a repostear muchas más. Y cuando yo vi que Berta Mendoza, que es esta periodista que se encuentra en el exilio, que siempre me ha parecido increíble su labor de estar al pie del cañón, siempre dando información y estando hablando de todo, yo digo, ¿qué pasó? O sea, y yo veía que mi teléfono sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Y yo decía, pero ¿por qué está sonando, verdad? Así como 500 alarmitas. Ajá, exacto. Cuando yo veo, ya iba por las 100,000 vistas. Sí, y yo dije, me van a venir a traer. Sí, yo dije, mi mamá me va a matar. Porque mi mamá no le gusta eso, ¿verdad? Como de, mejor no hables. Mejor no. Sí, entonces, ajá, exacto. Es que no quiero que te pase nada. Y entonces yo dije, mi mamá me va a venir a regañar. Y se los mandé. Yo les mandé el link. Como ya lo mandaste. Yo se los mandé como quien dice, regáñame. Mejor se los cuento yo antes de que se los cuente a alguien más. Claro. Y se los mandé y mi mamá como, Jennifer, vas a hacer que me dé algo en el corazón. Y mi papá como, ay no, borra eso, que no sé qué. Ya era demasiado tarde. Ya todo el mundo había publicado todo. Y se sintió extraño. Sí, porque yo no pensé que fuera a tener tanto apoyo. Claro. O sea, cuando la gente empezó a tuitear que era necesario que se empezara a limpiar el deporte y todo ese tipo de cosas, yo dije, ok, o sea que sí hay gente interesada en limpiar el deporte. No es como que yo diga, está perdido. Sí. O sea, no, sí hay gente interesada. Es que es bochornoso eso que pasó, pues. O sea, no es solo que haya sido una suspensión a un atleta por dopaje. Eso todavía decimos, bueno, pues el atleta fue el pendejo, pues. Pero esto que sea institucional y que haya que hubo un total desinterés de la CC para hacer nada, pues, porque estaba en su poder, realmente. Ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿no? Repitan las elecciones, fin, ¿va? Y no quisieron. Entonces te lleva a pensar qué intereses hay detrás, ¿va? Porque hay atletas como Arrondo, exatletas, que están consiguiendo estos tratos por estas cantidades de dinero y no pueden darle mantenimiento a una piscina, pues, ¿va? Exacto. No es cuestión de dinero, ¿va? Es cuestión de cuello. De cuello, de corrupción, sí. De todo lo que es este país, pues. Sí. Y lo ves en todas las empresas también. Es así. Siempre hay cosas debajo de la mesa que no te enteras del todo. Y siempre es por amiguismo, y siempre por compadrazgo, o porque vos debes algo, o te deben algo. Pero siempre es algo oscuro. Es así como que yo sé algo de Jennifer y no se lo voy a decir, sino que la voy a extorsionar todo este tiempo para que me beneficie. Entonces es algo bien... ¿Y cuáles son los primeros pasos que vos querés hacer para empezar a hacer algo distinto, algo que marque la diferencia, pues? O sea, ya tenés como la ruta, ¿eh? Un plan de acción. ¿Un plan de acción? Lo primero que quiero hacer es encontrar un equipo de trabajo que esté dispuesto
a trabajar en pro del deporte, ¿verdad? Que idealmente serían diputados porque ellos tienen acceso a cierta información, ¿verdad? Sí. Lastimosamente, no importa cuántas denuncias se coloquen en el Ministerio Público, esto no va a ser investigado y es una realidad porque conozco gente que ha tratado de poner denuncias y solo no proceden, ¿verdad? Entonces, creo que lo ideal sería encontrar un equipo de trabajo que esté dispuesto a trabajar en pro de y sobre todo atletas que quieran hablar de lo que está sucediendo en sus federaciones o en sus espacios. En otro capítulo hay un tema que quisiera yo tratar en algún punto sobre la Agencia Nacional Antidopaje, que también es un iceberg muy grande. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Dale. Porque también hay corrupción. Sí, pues. Entonces, muchos atletas se han visto afectados y no es algo que venga de ahorita, es algo que viene de hace muchísimo tiempo. Y claro, tú estando adentro, tampoco te vas a meter a hablar de gente que puede jugar con tu futuro. Claro. Entonces, creo que es eso. Creo que necesitamos atletas que digan, ok, vamos a hablar de esto, sobre todo muchísima confianza, porque las personas que me escribían me decían, solo no vayas a decir mi nombre porque yo sigo dentro de esto. Claro. Y si tú empiezas a hablar de mí como que yo lo dije, puedo tener problemas. Entonces, muchísima confianza conmigo de decir, ella no va a decir mi nombre, ella no va a revelar mi información personal, porque yo sé que es complicado, porque yo he estado adentro. Sí. Entonces, creo que personas dispuestas a hablar y personas que estén dispuestas a luchar, porque al final el deporte es la cara del país internacionalmente. Claro, sí, es que qué complicado. Sí. O sea, sí tenés que tener un plan de acción así bien claro para saber qué atacar primero, o sea, lo inmediato, lo necesario, ¿va? Porque también se tiene que pensar en un plan de acción a largo plazo, ¿va? O sea, que no solo sea así de, señalamos esto, sino que después se mejora la estructura, después se mejoran los atletas y después ya se consiguen mejores resultados, ¿va? Sí, que lo primero sería la suspensión, ¿verdad? Sí. Revocar la suspensión, que es urgente, sobre todo porque ya vienen los Olímpicos. Y hay rumores que dicen que no van a aceptar que vayamos. No. Que es un rumor, ¿verdad? Sí, porque pues. al final el Comité Olímpico Internacional no lo ha hecho público. Sí, pues. Pero hay rumores, sí hay hay rumores que dicen que no nos van a dejar participar. Entonces, ¿qué hay con esas personas que esta es su única oportunidad de ir a los Olímpicos? Porque después tienen planeado retirarse. Claro. Entonces, lo más importante ahorita es revocar la suspensión. ¿Cuánto dura una carrera así como la tuya de lo que hacías? Depende. O sea, más o menos el promedio. En Guatemala, Ajá. Creo que la más grande que logró estar tenía 23, 24. En otros países yo conozco a alguien que tiene 35 y tiene 3 hijos y sigue entrenando. Entonces Sí, pues. Depende muchísimo. ¿No tiene como una vida así, digamos, de 8 o 12 años que vos decís? No. Okay. No, pero sí hay deportes en los que sí, Ajá. ¿sabes? Entonces ahí es donde empieza el problema. Entonces creo que lo más importante es darle a nuestros atletas lo que merecen. Y como atleta que padeció, podríamos decir, toda la precariedad del deporte como tal, creo que es mi misión. es mi misión empezar a trabajar en pro de ellos. Porque a veces, como tú decías, ¿verdad? Estamos esperando que alguien más lo haga, pero ya no se puede esperar. Ya no se puede esperar. Porque si seguimos esperando, se nos van a pasar los Olímpicos, la suspensión va a seguir ahí, los atletas van a seguir retirándose y hay gente con muchísimo potencial y muchísimo talento y con ganas de estar que estamos perdiendo. Pero buena onda, Jennifer, por venir y hablar. Un gusto. ¿Un mensaje que querrás dejar? ¿Tus redes? ¿Algo? Alcen la voz. Alcen la voz porque la situación está muy podrida. No se dejen. Y la situación está muy podrida en muchos ámbitos del país. Y si nosotros no somos agentes de cambio, no podemos esperar que alguien más se anime a hacerlo. Creo que mi meta ahorita es empezar a luchar en pro de los atletas y quiero que los atletas tengan por seguro que va a haber un espacio seguro para entrenar, que cualquier tipo de problemas voy a buscar erradicarlos. No sé hasta dónde vaya a poder llegar porque al final no sabemos hasta dónde nos puedan llegar a apoyar, pero voy a hacer todo lo que esté en mis manos por ellos
y para que no tengamos que volver a sufrir lo que sufrimos, porque sé que fue un proceso duro y nadie de las personas que estuvieron ahí merecían lo que nos pasó. Entonces creo que necesitamos empezar a luchar por lo que merecemos. Merecemos mucho. Hemos entrenado muchísimo, hemos trabajado muchísimo, hemos dejado una vida entera por esto y nos pertenece nuestro país y nos pertenece nuestro reconocimiento, que es algo que también nos han quitado. Entonces creo que eso. Nos vamos con esa nota alta. Muchas gracias por venir. Gracias Un gusto. Bye.